Así nos escribieron, así nos pintaron, así nos cantaron. Somos las personajes. Acompáñanos en este recorrido por la vida de mujeres inventadas en la literatura, en el teatro, en el cine, en la pintura, en la música. Las personajes. Cecilia Figueroa y María Carmen Aguilar te llevan de la mano en este interesante viaje. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Linda tarde, un gusto poderla saludar nuevamente ahora ya, cuando son las 4 de la tarde con 15 minutos de este lunes 11 de octubre del 2021. Recorrido, sí, tarde de recorrido por la vida de mujeres inventadas. Este día, pues nos vamos a meter con una personaje mitológica, pero más allá de Venus como personaje mitológica, hemos decidido, pues, poner como punto de partida una famosísima pintura. Nos referimos al Nacimiento de Venus de Sandro Botticelli, y a partir de ella, que representa o es el ícono para hablar del Renacimiento, pues vamos a hablar de Venus. Así que de entrada les decimos luego de qué va nuestro programa el día de hoy. Por supuesto, agradecemos a quienes a través del 106.1 de FM, Violeta Radio, la radio comunitaria feminista, nos acompañan en esta tarde, y también a quienes nos regalan su tiempo y atención en el streaming que hacemos cada semana por Facebook, ¿sí? En la página de Violeta Radio, que la semana pasada, pues estas plataformas que tienen enloquecida a una cantidad importante de seres humanos en el planeta, no nos permitieron estar con ustedes. Así que dejamos ahí pendiente al Nacimiento de Venus, pero ahora sí, vamos a entrarle para platicar de ella. Cuando digo ella, me refiero a Venus, me refiero a la pintura. ¿Y qué es lo que hay detrás? Mi estimada Anilú Zavala, linda tarde, bienvenida como todos los lunes. Pues acá estás ya más puesta que una calceta, ¿verdad? Así es, querida Ceci, pues aquí estamos en este, como siempre decimos, en este lunesito, empezando la semana, y ya pues muy pues ya muy ansiosa yo siempre de que sea lunes para poder encontrarnos y pues venir a esta conversa de pronto tan rica y tan sabrosa que tenemos después de pues para muchas personas después de la comida, ¿verdad? Y pues aquí estamos en Ciudad de México y pues ya listas para hablar de esta maravillosa pintura. Ay, no presumas. Entonces ya me dijiste que tú ya comiste. No he comido. Bueno, pero no porque no haya querido, sino porque, pues podrán darse cuenta que nos gusta mucho, ¿verdad? Atorrar el diente. No, lo que pasa es que estamos acostumbradas a comer más tarde, pero ya que lo dijiste, pues me has despertado el apetito. Distraigámonos entonces para hablar de el nacimiento de Venus. Decirles antes que, pues bueno, en esta ocasión no va a estar con nosotras María Carmen Aguilar, pero mira qué tramposa que es la estimada, porque ha sido propuesta de ella, pero bueno, no importa, entendemos que por una u otra razón no puede estar acá con nosotras, pero nos ha dejado esta propuesta. Así que entrémosle de lleno, ¿te parece, Anilú? Pues mira, voy a poner en pantalla la obra a la que nos vamos a referir, repito, como punto de partida, ¿no? Porque pues nos da para mucho hablar de Venus, hablar del amor, hablar del erotismo, hablar de la belleza. Híjole, pues yo creo que incluso los minutos que tenemos de aquí a las 5 de la tarde, cuando tendremos que terminar el programa, pues no nos dará quizá para compartir lo que pensamos, o también para compartir o leer algo que traemos acá con ustedes. Bueno, esta obra, El nacimiento de Venus, o si lo mencionamos en italiano, lo más probable es que lo mencione muy incorrectamente, pero dice La Nachita di Venere, fue pintada, el cuadro fue pintado en el Alto Renacimiento, esto es entre 1482 y 1485, por el pintor italiano Sandro Botticelli.
junto a La Primavera, otra de sus obras reconocidas, y dice la información que se expuso por primera vez al público en la Galería de los Uffizi, esto en Florencia, pero varios siglos después, esto fue hasta 1815. Así que ahí está la obra, mírenla, vean a esa hermosa mujer. Por supuesto, nuestro análisis no va a ser desde el punto de vista de expertas en pintura, ¿verdad, Anilú? Hablemos de Venus, ¿no? ¿Qué te parece? Adelante, te escuchamos. Pues, querida Ceci, justamente desde la semana pasada estaba yo como un poco nerviosa, un poco, ¿no? Como por dónde entrarle, porque pues es un cuadro, es una pintura poderosísima, además, es pues emblemática del arte universal, ¿no? Y es una representación, además, pues que se da en muchos espacios y de manera muy simbólica, repetidamente, ¿no? Entonces es como de, ay, qué susto hablar de la Venus. A mí me parece que es un cuadro bellísimo. A mí en lo personal me encanta esta representación maravillosa de pues la Venus, ¿no? Y pues eso, que no le vamos a entrar desde la parte de la pintura, creo que nos da mucho para hablar en términos simbólicos. Y pues efectivamente creo que tiene como muchos elementos importantes e interesantes también para la construcción del erotismo y también para la construcción de la feminidad, que esa parte también me parece como pues como bastante interesante, el cuerpo, cómo están representados estos cuerpos de esta mujer, pues en este cuadro. Creo que por ahí tenemos como bastante, pues, por dónde hincarle el diente. Ay, el micro, Anilú, el micro. Sí, claro, pero creo, ¿qué te parece, Anilú? Porque me imagino que también traerás tus notas o querrás compartir con nosotras algo que te haya llamado la atención, pero creo que no podemos separar el cuadro en sí, porque no nos vamos a detener en las características, en la composición, quizá comentaremos algo muy de pasadita, pero pues tenemos que hablar de Venus, ¿no? De la personaje mitológica y tenemos que hablarla, pues de acuerdo a este pensamiento mitológico o estas referencias que dan cuenta de su nacimiento o cómo es que existe Venus y sus similares en diferentes culturas, pues bueno, o sea, necesitamos verdaderamente entrarle por ahí. Fíjense que me decía Anilú, ay, es que a mí me da miedo entrarle. Y yo le decía, ¿pero por qué? Pues vamos a platicar y ya. Y, y comentaba también de si acaso lo que le daba un poco de temor era meternos a este asunto de, pues, cómo es que nace Venus. No sé si quieras comentar algo al respecto antes, Anilú. Pues fíjate, Ceci, que sí, por una parte, pues sí, obviamente, mitológicamente, pues el origen de esta Venus es un origen violento, ¿no? Es un origen muy fuerte, que además me pareció muy interesante cómo esta belleza del cuadro opaca el origen de esta historia, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es una parte. También de pronto me clavé un poco en que aunque no es este cuadro concretamente, también en la representación de Venus como tal, ¿no? Y pues cómo se ha convertido de una manera, vamos a decir, pues sublimada o metaforizada, ¿no? Con el espejo también de Venus para el movimiento feminista, por ejemplo, ¿no? Ahí hay como toda una vertiente. Y otra cosa que me encantó, que me encontré por ahí cuando, pues ahora que he estado como preparando esto de la Venus, son todas las representaciones que han hecho de, vamos a decirle, arte pop, ¿no? Bueno, no sé si se llama arte pop, igual estoy diciendo algo El que arte no es. intervenido, ¿no? Lo que le llaman como arte intervenido.
Aparte del arte intervenido, todas las representaciones de estas artistas famosas como Beyoncé y algunas otras que se han retratado, ¿no? Con las mismas, digamos, características Sí. pictóricas, ¿no? De la Venus. Y me encanta porque además, pues claro que yo sí quisiera, pues claro, yo sí quisiera ser esa Venus, ¿no? Ay, ¿quién ¿Sabes? no, querida? Exacto, entonces, o sea, esa parte me ha encantado Pero como imagínate, está reflexionar, ¿no? tremendo este asunto, ¿no? Que haya un deseo generalizado. Y mira que estoy diciendo palabras muy grandes, ¿no? Atreverme a decir que hay un deseo generalizado entre las mujeres de desearnos Venus, ¿no? Es decir, desearnos estar representadas así, ser así. ¡Ih! ¡Qué cosa! Entonces ahí hay un conflicto tremendo frente a una representación icónica de pues este espejo al que tú haces referencia de querernos mirar o pretender mirar lo que no podemos mirar en realidad, ¿no? En el supuesto de que nuestra composición física sea totalmente opuesta a la de esta Venus. Pero hablemos un poco de ese origen violento al que te referiste. Pues resulta que el origen de Venus se da en circunstancias bastante inusuales, dice la información, pues su padre, el dios Urano, fue gobernante original del cosmos y el que creó el mundo con la Tierra. Así que cuando Saturno, el hijo de Urano, derrocó a su padre, hecho que luego repite el propio hijo de Saturno, el usurpador cortó los genitales de su padre, los cuales arrojó al mar. Una vez allí, el pene y los testículos cortados se mezclaron con la espuma del mar, dando vida a la diosa Venus. En el arte, esta escena a menudo tomaba la forma de la diosa Venus emergiendo de una almeja u otro molusco. Ah, ¿qué te parece esa violencia, Nilu? ¿Qué cosa? No, pues terrible, ¿no? O sea, es una violencia, o sea, es brutal, claro. También hay que, pues, a ver, hay que decir que muchos de los mitos, de mucha de la mitología, pues obviamente, su origen viene de la violencia, ¿no? De actos violentos, de actos que hoy consideraríamos además poco civilizados, incluso, ¿no? Uh -huh. Y pues bueno, ese es el origen de estos, de muchos de estos dioses, ¿no? De estos mitos. Y que creo que la parte ahí también como más importante, pues es que se convierten en figuras arquetípicas, ¿no? Arquetípicas en el cine, en la literatura, y entonces se van como repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, y ahí vemos las tragedias, y bueno, ya vemos la ópera, ¿no? Como todo este recorrido que hemos hecho incluso acá nosotras, pues en las personajes, ¿no? Pues de estas representaciones, y vamos a decir, estos lugares comunes, ¿no? Pues origen de estos dioses mitológicos. Pero dentro de toda esa violencia, a mí en lo personal, me encanta la idea de esta diosa emergiendo del mar y de la espuma, ¿no? O sea, pero además, sí, de querer nacer ya, ¿no? Y de nacer adulta. Claro, Y de nacer bueno. no bebé. Qué cosa, ¿no? Sí, bueno, yo creo que no en balde, pues nos la regalan como la máxima representación icónica de lo que conocemos como esta etapa de la historia de la humanidad como renacimiento, ¿no? Es ese nuevo ser, el amor, la belleza, la exaltación de la belleza, además algo que ya se ve luminoso, ¿no? Ya no es algo oscuro, ¿no? Ya han quedado atrás. Si lo tomamos como nos lo muestran los estudiosos de los momentos del desarrollo de las artes y de la cultura, pues es ya esta idea del nacimiento, del nuevo ser. Y a mí lo que me encanta es que retomando la pintura como la representativa de esta etapa importante de la humanidad, la figura sea el de una mujer, ¿no? Creo que eso es valiosísimo. Sobre la etimología de Venus, van otros datitos, ¿no? Para compartir con
nuestras amigas. Pues la palabra Venus proviene directamente del sustantivo latino clásico Venus, que expresa amor. Ah, ya entramos en los terrenos que nos gustan, o quién sabe. Este sustantivo, dice, se usaba frecuentemente para demostrar amor o deseo, especialmente sexual. También estaba directamente afín con la forma verbal venerari, que denota amar o reverenciar. También la raíz de la palabra en inglés, venerate. Hay investigadores que han contemplado que Venus estaba concernida con la palabra latina venum, un sustantivo que denota veneno, Anilú. Toma nota, por favor. Poción, encanto, o quizás incluso afrodisíaco. Hay que decir que la equivalente, sí, en la mitología griega, romana, espérame, ya me confundí aquí, la mitología griega es Afrodita, ¿no? Haciendo reseña a su aparente control sobre intoxicación amorosa. Bien, temáticas que nos interesan mucho acá desde nuestra óptica violeta, Anilú. Claro, pues es justamente esta construcción del amor, ¿no? De hecho, hay muchas otras representaciones de Venus que tiene ahí, obviamente, pues a Cupido ahí junto, ¿no? Bueno, en este caso concretamente del cuadro, hay otros 3 personajes que rodean a esta Venus, ¿no? Y pues a mí me llama muchísimo la atención justamente esta representación y este lugar, digamos, común, que es la exaltación del amor como tal, ¿no? Y que sea esta representación de esta mujer la que hace alusión al amor. Y también me gustaría, creo, no sé, pues comentar un poco que, claro, eso es visto históricamente desde digamos, vamos a decirlo así, viendo el pasado, ¿no? Es que de pronto se dice, esta es la entrada del Renacimiento, a partir de aquí es la representación del Renacimiento, cuando, bueno, pues sabemos que son procesos históricos que tardan muchísimos años, ¿no? Y también que esta lectura y esta reinterpretación de esta diosa, referida también al amor, pues tiene que ver con una construcción histórica justamente del amor romántico, y ahí vemos cómo se van entrelazando, ¿no?, los discursos, pues para llegar a lo que hoy entendemos y vemos en el imaginario y en nuestra, digamos, pues representación de esta Venus, ¿no? Micro, Anilú, micro. Porque siempre se nos olvida. Bueno, sí, tienes toda la razón. Ya en otra ocasión, cuando nos detuvimos también en otra diosa, hablábamos de ello, ¿no? De, pues, mirándola varios milenios después o tratando de hablar de ellas milenios después a esas sociedades y a esas culturas que crearon estos mitos, estas personajes míticas. Pues bueno, sería irresponsable de nuestra parte juzgar desde nuestra realidad, ¿no? Hay que tratar de entenderlas, pero lo que sí no podemos negar, Anilú, es que en la construcción de las personajes hay algunas que se derrumban. Entonces imagínate lo que es haber tenido el poder de crear una personaje, independientemente si es mitológica, religiosa, icónica, pero tener una personaje que haya perdurado tiempo en la construcción, ¿no?, de figuras. Yo creo que en ese sentido tenemos que valorar muchísimo esas concepciones, aunque podamos criticarlas desde nuestra postura de mujeres del siglo XXI. ¿Sabes lo que implica que milenios, muchísimos milenios después, perdure una figura? O sea, wow, a mí me parece sorprendente, Anilo. Pues es que, bueno, primero me gustaría como, bueno,
personalmente creo que pues obviamente estas personajes no es que de hecho para mí estas diosas siempre tenemos un poco como esa discusión de si es personaje o no, ¿no? Bueno, porque al final es una representación que justamente como tú dices, pues ha trascendido a lo largo y no solo eso, no solo ha trascendido, sino que se va resignificando y transformando totalmente de acuerdo al momento histórico, ¿no? Entonces, pues estas diosas justamente por eso son fundacionales y míticas, ¿no? Porque se van como transformando y además pues van teniendo también otros elementos que se le van sumando a esta representación. Y pues bueno, pues es al final, por lo menos para mí, es la feminidad, es la mujer. Entonces es como casi imposible que no trascienda, ¿no? Sino que tiene, obviamente, y hay toda una teoría que no vamos a platicar acá, que tiene que ver con justamente la preservación de los mitos, ¿no? Y de cómo se va modificando, pues sí, estos arquetipos y estos mitos, ¿no? Sí, sí. Bueno, es que yo quisiera insistir en ello, ¿no? Porque las sociedades desaparecen, las sociedades tienen sus épocas de esplendor, tienen sus épocas de decadencia. Y cuando hablamos de las culturas romanas, las sociedades romanas, la civilización romana y la civilización griega, eh, milenios después decir, es que ahí está, y sí, sí está, porque aunque no esté, pareciera una contradicción, aquí la tenemos y seguimos aceptando esas representaciones, aunque tengamos estas miradas críticas. Entonces, para mí eso es algo poderosísimo, poderosísimo, porque frente a otras culturas, frente a otras civilizaciones, que también en cada momento histórico de la humanidad y en cada contexto geográfico e histórico y temporal se crean los mitos, pero no todos perviven. Y estos están perviviendo y nos están generando esta idea, por ejemplo, que planteaste al inicio, de tomar a esta Venus como nuestro espejo. Imagínate, Anilu, incluso nosotras desde nuestra, quizás, no lo sé, mirada feminista, no lo sé, pero sí nos genera este deseo. Entonces creo que, no sé, eh, es que yo estoy sorprendida de eso. O sea, no es tampoco un descubrimiento, pero cuando hablamos de las culturas clásicas, mira lo que estamos planteando, la pervivencia de ideas y conceptos al paso de milenios. Y ahí no cambia. Bueno, pues es la trascendencia de la cultura occidental, es la cuna de la civilización, o sea, estas representaciones pues son eso, son el origen de la cultura y la civilización, y yo creo que además pues es casi imposible aplicarles una mirada crítica, es decir, por eso son Exacto, mitos, ¿no? exacto. O sea, no hay manera es muy complicado, ¿no? Plantearse, pues verlas como justo con una mirada crítica. No sé si específicamente como espejo, creo que yo no lo planteé desde ahí, ¿no? O sea, yo no lo veo como un asunto de reflejo, ¿no? Porque es A un ver, mito, entonces especifica, pero porque como que esa fue la idea no, yo nada más que lo comentaste. único que decía era que el uso del símbolo del espejo de Venus, pues ha sido pues el símbolo del feminismo, ¿no? Entonces, no estoy tan segura si todas las mujeres o todas se vean reflejadas en esa representación occidental de la feminidad y la belleza, que tiene que ver pues con la cuna de la civilización, porque hay muchísimas otras representaciones, ¿no? Eh, entonces, bueno, esa es nada más como, sí creo que una precisión importante. Yo Sí, no creo, ¿no? Claro que a lo mejor esto que yo te decía de estas mujeres, pues claro que
si tienes la oportunidad, ¿no? De a lo mejor tomarte una foto en ese mismo, o sea, de esa misma manera, en esa misma pose, pues seguramente, pues claro que lo harías, ¿no? Pero no creo necesariamente que todas las mujeres vean en esa Venus un espejo, ¿no? O Es un que reflejo. sí, exacto. Es que en ese sentido, eh, al crear una imagen, ¿sí? Quieres imponer una imagen, ¿no? Y entonces, si tú dices es un icono de feminidad, pues de qué feminidad estamos hablando, ¿no? Hablando en términos de cuerpos, por ejemplo, ¿no? ¿De qué Bueno, feminidad estamos hablando? ¿O qué feminidad nos quieren imponer a partir de la preservación de una figura creada a partir de la mitología, ¿no? Que se impone desde esta visión de Occidente o eurocentrista de, pues, esta es la imagen de la feminidad. Y creo que eso sí lo tenemos que romper, aunque nos siga fascinando el cuadro, ¿no? claro, por supuesto. Bueno, hay que ser muy, o sea, creo que no se puede ser críticas sobre el mito. Lo que sí se puede ser crítica es sobre la representación, no solo del mito, sino de a lo que refiere ese mito. Pues en ese sentido, pues claro que sí, que sí que requiere una revisión de este modelo, pues además, como bien lo dices, eurocentrista, y además, bueno, pues hay que decir también que muchas veces estas representaciones pues son ideológicas, ¿no? Contienen procesos de colonización, de conocimiento, de muchas otras cosas, en donde se le da valor a una cosa frente a la otra, ¿no? Y creo que es ahí en donde se exige esta mirada crítica, ¿no? Pero lo que sí también creo es que es muy difícil salirse de ese modelo de representación de la feminidad cuando ha sido sostenido durante siglos, ¿no? Realmente es hasta ahora, en los últimos años, en la última, digamos, mitad del siglo XX, ¿no? En donde vemos este cuestionamiento crítico hacia estos modelos hegemónicos. Es decir, eso es algo que hoy vemos y que además, justamente en la discusión feminista, siempre se ha planteado, pero ahora con esta, vamos a decirle, masificación o integración de otras voces a los discursos feministas, pues es que se puede ver desde otro lugar. Pero el hecho contundente, pues es que son modelos de feminidad impuestos que han sido además, pues de alguna manera, te digo, colonizadores, ¿no? Y que pues sí que representan pues una visión hegemónica, ¿no? Totalmente. Sí, claro. Pero sin desechar la idea del espejo, ¿qué te pareciera, Anilú? Pongámonos en este posible escenario de la libertad que nos da la intervención ahora de las obras, ¿no? A partir incluso, además yo creo que siempre la gente ha intervenido en las obras, ¿no? Las repinta, las recrea, reconstruye, le quita, le pone. Pero imaginándonos a esa Venus de manera diferente, quizás una Venus con el pelo muy rizado, ¿no? Corto, con una piel muy oscura, con unos ojos rasgados. Imagínatela con los millones de posibilidades de cuerpas y de formas, ¿no? Entonces, pues tampoco hay que descartar la idea del espejo, ¿no? Que sea un espejo intervenido, ¿no, Anilo? Bueno, hablemos un poco de las características de la pintura. Eh, es una, y lo pongo también en pantalla, es una pintura icónica que hoy, dice, mantiene una importante influencia en el arte y la cultura contemporánea. Este cuadro es famoso por atreverse a romper las barreras de la censura y prejuicios de la época con el primer desnudo de cuerpo completo en más de un milenio, desde las obras de arte clásico grecorromano de alrededor del 400 después de Cristo. Gracias al poder social de la famosa familia Medici, los que, según los datos,
fueron quienes encargaron la pintura. Esta obra no fue censurada por la Iglesia luego de ser finalizada. Dice esta misma información que Botticelli destacó por revivir los intereses mitológicos de la antigüedad clásica, a comparación de otros artistas renacentistas como Miguel Ángel, Da Vinci y Rafael, que, aunque también tomaron en cuenta las obras griegas y romanas para inspirarse, en sus trabajos prevaleció la iconografía cristiana, ojo con esto. Además, sus cuadros contenían significados filosóficos y humanistas. Es notable su interés por la belleza idealizada de las figuras humanas, Anilú. Y, bien, algo más. Se dice que su inspiración para representar esta escena surgió del poema La Giostra Stanza, de Angelo Poliziano, poeta protegido también por los Medici, por Lorenzo, que a su vez se inspiró de los himnos homéricos dedicados a la diosa. Anilú. Pues sí, habría que ver cuál es esa iconografía religiosa, ¿no? Desde dónde se está como abordando estos datos de esto que tú refieres, porque también puede haber otras representaciones u otras, digamos, influencias que se toman. Por ejemplo, leí por ahí sobre Ovidio, ¿no? Entonces, pues bueno, obviamente, lo que sí creo es que pues el cristianismo de alguna manera buscó pues acabar con estas representaciones, además que eran consideradas bárbaras, ¿no? Y que tenían que ver pues con un politeísmo que no iba con el nuevo cristianismo. Entonces creo que también pues esto es importante. Y lo del desnudo creo que tiene que ver también, me parece que esto de enseñar el cuerpo, ¿no? Sí lo enseña, y sí, bueno, fue el primer desnudo que hubo, pero ella está tapada, tiene el sexo tapado, tiene la vulva tapada, ¿no? Y está de frente. Entonces creo que ahí también pues hay toda una iconografía interesante en la representación, ¿no? Claro, no es un desnudo total, es un desnudo con pudor, ¿no? La parte de la vulva es tratada de tapar por ella misma, solamente aprecias de manera completa uno de los senos. Sin embargo, pues hasta ese momento era el cuadro que mostraba más, ¿no? El cuerpo desnudo de una mujer, aunque esté representando a una diosa, ¿no? Porque sí, según lo que yo leí, sí, mirabas otras obras, ¿no? Había un poco de desnudez, un poco, pero nunca antes de esta, o al menos que haya sido expuesta esta obra hecha por encargo, pero además no censurada por la poderosa iglesia. Claro que sí, representa un antes y un después. Adelante. Sí, eso. Creo que lo más importante son dos cosas. Una, que no haya sido censurada, ¿no? Y dos, que sea después considerada como, vamos a decir, la gran inauguración del periodo renacentista, ¿no? Y ahí, digo, independientemente de que no seamos muy, pues, doctas y académicas con el tema, ¿no? Pues no puedes nunca hablar de estas cosas, por lo menos yo, ¿no? He aprendido un poco a verlo con ciertas pinzas y con cierta distancia, de que pues siempre hay un contenido pues ideológico y un proyecto político en la construcción de la historia, ¿no? Entonces habría que ver, que desconozco los datos exactos, el momento histórico para poder como entender por qué no fue censurada, ¿no? Creo que hay como muchos hilos que pueden como tocarse. Y también, pues, lo que me parece muy interesante es cómo esta representación de esta Venus también
posteriormente se retoma, y no tan posteriormente, pero se retoma también para la representación de las figuras de María, es decir, esta Venus está desnuda aquí, pero este modelo de iconografía de la representación del cuerpo, lo único que hacen es vestirla para después utilizarla como un afianzamiento del mito mariano, ¿no? Entonces, que bueno, había empezado yo creo que unos 100 años antes, más o menos, ya había empezado como este nacimiento del mito mariano y pues se va tomando allí, ¿no? Bueno, esto, digo, igual si alguna de las personas que nos escuchan, que nos puedan como hacer precisiones, preguntas, etcétera, pues también, ¿no? Claro. Porque igual estoy diciendo cosas que no. Bueno, pues sí, o sea, no sabemos el momento exacto, pero sí, la gran materia de la historia nos señala siempre líneas de tiempo, ¿no? Y así, de manera simplona, decimos, bueno, la Edad Media dura 10 siglos, ¿no? Y en esos 10 siglos hay un oscurantismo, no es posible el acceso de nadie a la cultura, a las artes, a las ciencias, hay un monopolio de la iglesia, de esta iglesia católica que domina al hombre, domina la mente, domina todo, y entonces viene después de algunos siglos intentos, ¿no?, de cuestionar ya esa forma monopólica, asfixiante en cómo la iglesia desde el Vaticano quería regir la vida de lo que consideraban el mundo, ¿no? Es decir, Europa y lo que se conocía de África y de Asia, ¿no? Entonces, por supuesto que el surgimiento de esta obra se da en este momento en que se está simbrando esta idea totalizadora de Dios como dominador de todo y la iglesia como su representante en el mundo, ¿no? Eso creo que pues no tiene ninguna complicación, al menos desde mi punto de vista, de entenderlo. Y también no sería correcto decir que, bueno, el renacimiento significa también que la iglesia perdió todo su poder. No, porque también estamos hablando de una etapa en términos de lo que fue la persecución de las ideas y la persecución sobre todo de las mujeres y este asunto de la persecución de brujas y la quema de mujeres. Vengo yo de estar leyendo Calibán y la bruja de Silvia Federici y hoy precisamente hablamos de este texto en Labios Violeta y precisamente también hay un punto en el que se detiene a hablar de esto, ¿no? Es decir, este gran poderío que había cultivado la Iglesia, el Vaticano, la figura del Papa, pues a pesar de todos esos movimientos de conciencia, los luteranos, el calvinismo, pues no fue totalmente tan poderoso como para romper por completo, ¿no? Y creo que de ahí también esta idea de la iglesia, ok, no censuro el que esta pintura, que la presente quien la presenta además, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Por encargo de quién? De una familia poderosa, con fuertes alianzas con el Papa, etcétera, etcétera. Ah, pero entonces la hago instrumento, la transformo, tomo ese icono, lo transformo y, bueno, también creo, ¿no? Mando a hacer imágenes, embellezco mis catedrales, etcétera, etcétera, Nilu. Sí, claro, además, pues como en muchas otras obras, ¿no? También habría que preguntarse en qué momento histórico se recuperó este cuadro y se le dio como mucho más fuerza y mucho más valor, porque efectivamente sí se dice que no, bueno, que no fue censurada, etcétera, pero también no hay que perder de vista que no podemos pensar en que la recepción de las obras pues era de la misma manera, es decir, solamente se veían las obras en las cortes, en ciertos lugares, y bueno, la Iglesia Católica
pues controlaba las nacientes, pues controlaba la monarquía, es decir, no estaba separado el poder político del poder religioso. Entonces creo que ahí también, y te digo, preguntarse en qué momento fue que se le dio este valor icónico a este cuadro, creo que también habría como que revisar desde dónde se está rescatando este cuadro y esta información, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Por desgracia, la admiración de las obras artísticas, de las pinturas, nunca ha sido popular, mucho menos en los tiempos en los que, según la historia, nos refieren, fue pintado este cuadro por Sandro Botticelli. Lo que sí refiere esta historia es que es hasta el siglo XIX, en 1815, que se expone, ¿no? En esta galería. Entonces, imagínate cuántos siglos pasaron, Anilú, lo que hubiese representado que el vulgo, el pueblo, haya podido mirar esa imagen, ese vulgo dominado por el poder de la iglesia, del Vaticano, del Papa, de no mirar, tú no puedes mirar un cuerpo desnudo, mucho menos si es de una mujer. Y es muy interesante todo esto, ¿no? Si hoy en día este acceso a la admiración y apreciación de el arte, pues no es al alcance de todos, a pesar de todos los instrumentos tecnológicos con los que decimos contar, no, no, la admiración de las expresiones artísticas sigue siendo muy sectario. Bueno, oye, y también sería muy sectario si no tomamos en consideración los mensajes que nos comparten nuestras amigas. Carla Priego, también colaboradora aquí en Violeta Radio, dice, ¿será que las mujeres son de Venus y los hombres de Marte? Ay, por ahí hay un libro muy bestseller, ¿no? Si mal no recuerdo, los 80, 90, que algo así planteaba. Nos saluda Oris Orellana. Mardu Sáenz, una gran amiga. Saludos, escritora también. Saludos. Dice que disfruta mucho el programa. Ay, qué bueno que estás acá con nosotras, estimada Mardu Sáenz. Bueno, ¿qué te parece, Anilú? Si en hablando de expresiones artísticas, ahora vamos un poquito a escuchar una pieza que encontramos por ahí, también escrita en lo que se conoce como el Renacimiento italiano, que se llama Dulce Fuego Amoroso. Regresamos, mira que ya van a ser las 5 de la tarde. Oye, pues aquí dolce amoroso
¿Qué tal, Anilú? ¿Qué te pareció esta pieza que encontramos por ahí? No te escucho. Que ahora sí no la oí. Ah, ya, bueno, ya después A tendrás veces tiempo. sí. Sí, ahorita no, como tengo silenciado, no la escuché. Bueno, después ustedes la podrán escuchar si igual no lo hicieron. Pero bueno, si están en el streaming o en el 106.1, por supuesto que pudieron escuchar Dulce Fuego Amoroso. Anilu, ¿qué te parece si en estos últimos minutos vamos a seguirnos un poquito después de las 5, dado que iniciamos nuestro programa después de las 4? Hablamos de los atributos y poder de la diosa Venus, ¿no? Por ser la diosa que encarna al amor, la pasión y el sexo, Venus tenía la capacidad de enamorar locamente a los mortales y los dioses. Otra vez la construcción, Anilu. Así que sus principales atributos e instrumentos de poder eran meramente el encanto y la atracción erótica, donde muchos sucumbieron siendo víctimas de ellos, según la narración. Era normal que la figura de la diosa Venus se encontrara en los hogares. Oh, cuidado. Entre las diversas apariciones de esta diosa, su figura era acompañada de alegorías como la rosa como distintivo de la fecundidad, la pasión sexual y los genitales femeninos. También esta solía llevar una corona de mirto, un arbusto de hojas duraderas de color verde intenso con flores blancas. Esta corona se convirtió en uno de sus esenciales distintivos. Las conchas marinas eran otro motivo común vinculado a esta diosa, ya que estas conchas sirvieron como referencia al nacimiento de Venus en el mar y como otro de los muchos emblemas eróticos de Venus. Esta diosa además es capaz de atraer la prosperidad y buenas fortunas para quien la venere. Adicionalmente, por su relación con la tierra y los jardines, ella puede hacer brotar desde el subsuelo a la superficie vida con solo su paso sobre él, haciendo que tanto plantas como flores aparezcan en su rastro. ¡Wow! ¡Cuánta atribución de poder!, ¿no, Anilu? Pues sí, es el origen, digamos, de, pues, justamente del mito original, digamos, del mito primigenio, y pues me parece que el análisis y la lectura que se le puede dar a esto es que era tan extremadamente poderosa, era tan extremadamente potente, pues que había que transformarla, resignificarla, acallarla, ¿no? Con todo el poderío que ella tenía y considerarla en muchas representaciones como pues un modelo de maldad, y ahí viene pues todo esto que también hemos como platicado aquí, pues de la configuración de esta idea de la buena mujer, de la mala mujer, ¿no? Y de cómo son representadas estas mujeres, además sumamente carnales, ¿no? Sí, Corpóreas. ¿cómo enfrentas un poder tan grande? Ya en esta concepción de hay un solo Dios, ¿no? Tienen representantes en la tierra, ¿cómo la enfrentas? ¿No? Y acá me voy a lo que planteaste. Es tan poderosa, entonces, para enfrentarla, entonces le das una significación negativa de, oh, o sea, sí, ahí hay un poder, pero ten cuidado con ella, ¿no? Porque puede suceder esto y esto y esto. O la resignificas, ¿no? Tomas una idea icónica, pero la vistes, ¿no? Le pones su manto. La haces no diosa, sino una gran madre. La madre de Dios. Imagínate, Anilu. Sí, totalmente. Que no creo tampoco que haya sido, o sea, son procesos, ¿no? Es un Claro, proceso en el que claro. se va como adecuando, asimilando, ¿no? Pero sí, efectivamente, me parece que es un poco así, ¿no? Sí, Sí. totalmente. Fíjate que estoy tratando de localizar algo con relación a Savonarola, porque tiene que ver con esto que hemos comentado, pero no lo encuentro. Yo lo leí,
pero sí lo quiero encontrar y lo voy a seguir buscando. Por favor, comenta algo, porque creo que es muy importante también en este asunto, ¿no? De la construcción y el poder y cómo enfrentas esta idea tan poderosa y a pesar de lo poderoso de esta iglesia dominadora, pues ahí tienes esto otro que no puedes así deconstruir tan fácilmente, no puedes eliminar tan fácilmente, ¿no? Y tiene mucho que ver con esa época de Savonarola. Sí, pues creo que pues esta representación tiene que ver con justamente con esto. Y además yo no sé si la palabra sea enfrentar, yo no sé si el cuestionamiento sea como, sí, para enfrentar a al final es la representación del arquetipo de la feminidad, de lo femenino, ¿no? Y es que ahí es donde está totalmente pues su poder, ¿no? Entonces, y también me parece que pues no podemos, como lo dije y lo vuelvo a repetir, pues juzgar o abordar, ¿no? Como desde nuestros ojos, porque al final la iglesia tenía un proyecto político, tenía un proyecto espiritual, o sea, había ahí como un tema pues de conquista, de pedagogía, de muchas cosas, ¿no? Entonces, pues creo que esto también es importante como mencionarlo, ¿no? Claro, porque nos cuestionamos cómo es que desde esos primeros momentos que te ubican según esta línea de tiempo como Renacimiento y de repente qué pasó con el cuadro, dónde estuvo, qué sucedió, y ya encontré esto. Dice, con la muerte de Lorenzo el Magnífico, Lorenzo de Medici, en 1492, imagínate Anilú, 1492, también el año, ¿no? De que acá en América están estos europeos, este occidente conquistando. Bueno, con la muerte de él en 1492, puede considerarse cerrada la época del primer renacimiento. 2 años más tarde, Florencia, la capital del arte, la cultura, el esplendor cultural y artístico. Florencia era invadida por los franceses, los Médicis eran expulsados de la ciudad y el predicador Girolamo Savonarola encabeza una contrarrevolución cultural en nombre de un cristianismo fundamentalista. Botticelli vivió de lleno este cambio de clima. Presa de una crisis interior, se convirtió en seguidor del fraile. Imagínate qué cosa, de Savonarola, y compuso obras que revelaban sus nuevas inquietudes religiosas y en las que los historiadores del arte han visto una crítica del régimen de los Médicis, aunque también precisa que no es seguro, como pretendía Vasari, que en sus últimos años Botticelli cayera en la pobreza. Sí, parece que la enfermedad lo obligó a dejar de pintar antes de su fallecimiento. Te digo, o sea, no fue tan fácil, ¿no? No fue tan fácil el esplendor, no fue tan fácil esa apertura. O sea, siempre hay reacciones, ¿no? De esto hemos hablado, que ahí hay la reacción de la iglesia, además fue tremenda, fue de persecución, fue de exterminio, fue de dominio, ¿no? Sí, Ani, totalmente. Sí, 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 sí. interesantísimo. Pues bueno, ya son las 5 de la tarde con 7 minutos. Tenemos 3 minutitos para concluir, Anilú. Algo que quieras agregar, mucho se tiene que agregar, por supuesto. No podemos terminar la exposición de nuestras ideas o de nuestras notas en un programa de 1 hora, pero pues yo te invito a que podamos ya ir cerrando nuestro recorrido de hoy que ha sido en Venus a partir de este cuadro de Sandro Botticelli, El nacimiento de Venus. Pues sí, Ceci, pues ha sido la verdad muy interesante haber pues revisado este cuadro y toda la información, además que de pronto nos proporcionas y los lugares hacia donde nos llevas, ¿no? Pues muy interesante y te agradezco muchísimo pues
esta, pues este acercarnos a esta representación de esta Venus de Botticelli. Ay, me quedé pensando cuando decimos de esta representación. ¡Wow! Imagínate, no sé si alguien se haya detenido a ponerse a revisar cuántas representaciones iconográficas hay de Venus, ¿no? Dejemos a un lado la literatura, pero hablando de pintura y también hagamos a un lado la escultura, porque también hay muchas representaciones de la Venus púdica, ¿no? Esa Venus que está cubriéndose la vulva o uno de los senos. Hay muchas que nos muestran a la Venus sí con los dos senos, pero hay una constante, ¿no? De ese pudor, ¿no? De tratar o no tratar, o sea, está completamente cubriendo la vulva. Eh, pero Sí, totalmente. imagínate, no sé, me imagino que sí, ¿no? Hay estudios de estas múltiples, no sé si son cientos, creo que sí, si decimos que son cientos o miles, no exageramos, pero sí son muchas las representaciones de Venus. Y algo hablábamos, Anilu, porque fíjate que también nos hemos dado a la tarea y me encontré por ahí una página en donde nos muestra varias imágenes de esta Venus en una corriente que le llaman el arte intervenido. Para quienes nos están acompañando, y no sé si tú también puedas ir más o menos comentando qué es lo que están mirando. Por aquí lo tenía. A ver, aquí está. Fíjate nada más, ¿eh? Desde aquellos que intervienen en una idea totalmente comercial, ¿no? Ahí estamos mirando a la Venus en la caracterización de la Mujer Maravilla. ¿Le estás mirando, Anilu? No sé si, Ah, no está no, siguiendo la transmisión. si me Bueno, pues dices, no. sí, ahorita está, pues esta Venus muy veraniega con sus gafas obscuras, su sombrero cubriéndose del sol. Aquí está, la Venus en su concha, pero acompañada de la Liga de la Justicia, ¿no? En estos cómics norteamericanos. Trap Queen, a ver, van otras imágenes. Nuevamente, la Venus, esta mujer blanca, pelo rubio, hay otra. Bueno, es una cantidad impresionante de imágenes que hay en esta idea de el arte intervenido, Anilu. Sí, era lo que yo te comentaba justamente al principio del programa, ¿no? De pues estas representaciones que hay que a mí me parecen pues, muy interesantes de cómo se va transformando en muchos sentidos y también pues las posibilidades de resignificación y de masificación también que tienen pues estas representaciones, ¿no? A mí una que me llamó muchísimo la atención fue la representación o la interpretación de la película del Doctor No, que es una salida Mm, de la playa. sí. Eh, y pues claro, yo no había reparado y después hice como el ejercicio de pensar en qué otras películas y bueno, ahí está también 10 La Mujer Perfecta, ¿no? Claro. Y Kim Novak, ¿te acuerdas, no? Demi Sí, Moore ¿no? saliendo no era Kim Novak, Es la mujer este, perfecta, sí, claro, ¿no? no, O a este, ver. Bueno, ahorita eh, que nos den el dato. y Demi Moore también saliendo del mar, ¿no? Sí. Entonces a mí esto me parece muy lindo, ¿no? Me encanta como, esto es lo que más me gustó y me llamó la atención a mí. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí estamos mirando. Mira, también aquí, adaptada a estos tiempos de pandemia, la Venus con el cubrebocas. Bueno, la Venus en el subway, probablemente en el subterráneo de Nueva York, me imagino, ¿no? La Venus con sus brazos tatuados, vestida como marinera. Uf, son tantas las representaciones. Pero el rostro no cambia, Nilu. La blancura de la tez no cambia. El pelo rubio, largo, tampoco cambia, ¿no? Pues esas son las representaciones del mito y ahí estamos y ahí está Betty Friedan con la representación de la feminidad Así es. todavía. Bien. Y Bueno, la actriz, estoy acá viendo en Wikipedia, en Wikimedia,
Es Bo Derek, Bo Derek, la de sí, 10 tienes la mujer razón, perfecta. sí. Yo decía Kim Novak, sí, Bo Derek, sí, sí, sí. Bueno, pues ha sido sabrosa esta charla, Anilú. Muchísimas gracias Sí, como cada lunes. Esperemos que la próxima semana ustedes quieran acompañarnos nuevamente. Vamos nosotras platicando en quién nos vamos a centrar el próximo lunes. También esperamos ya la participación de María Carmen. Lo que sí quiero comentarles es que al término del programa van ustedes también a escuchar la retransmisión de Va de Retro, las voces que no envejecen del pasado sábado. No se pudo transmitir por streaming, lo pudieron escuchar por FM, pero en un momento más van ustedes a ver este programa conducido por Vero Bustamante, también por Tere Ramírez e Irma Bustamante. Así que continúen aquí en el 106.1 de FM y en Violeta Radio en Facebook. La próxima semana estamos por acá. Gracias, Anilú. Hasta pronto. gracias, Ceci. Buena semana. Así nos escribieron, así nos pintaron, así nos cantaron. Somos las personajes. Acompáñanos en este recorrido por la vida de mujeres inventadas en la literatura, en el teatro, en el cine, en la pintura, en la música. Las personajes. Cecilia Figueroa y María Carmen Aguilar te llevan de la mano en este interesante viaje.